¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo les va? Soy el profesor Norberto Fagini de la materia NETICS y nos estamos viendo nuevamente, en este caso para hablar sobre datos e información. Cuando definimos un dato, nos referimos esencialmente a aquello que nosotros identificamos a través de un evento, de una transacción, de un hecho, de una entidad simple. Cualquier número, un nombre, una letra, una fecha, una hora, la temperatura. Cualquiera de ellos corresponde a un dato. El dato se dice que es un dato crudo, en bruto, que no tiene significado, hasta que nosotros realizamos un proceso con él. Como resultado de ese proceso, nosotros obtenemos información. Es decir, cuando nosotros unimos los datos entre un teléfono y el número correspondiente, nosotros estamos obteniendo información. El teléfono correspondiente al número que estoy indicando. El dato, por eso, se transforma en información a través de un procesamiento. Esa es la diferencia esencial que existe entre uno y otro. ¿Cuáles son las características de la información? Cuando nosotros obtenemos información, decimos que tenemos una cierta cantidad de datos que los tenemos ordenados, clasificados y separados de acuerdo a su importancia. En el ejemplo que estamos viendo ahora en esta filmina, podemos observar una serie de productos, cada uno con un código determinado o línea, y por cada columna que nosotros observamos en este listado, tenemos un dato diferenciado, referido a cada producto. Podemos hablar de las unidades vendidas, del precio de cada uno de esos productos, del ingreso total que se produce por esa venta y luego también podemos incorporar datos referidos al costo unitario, variable, costo fijo y total, lo que me permite poder establecer una utilidad, es decir, la ganancia que yo obtengo por cada uno de esos artículos. Cada una de esas columnas que nosotros observamos en esta planilla corresponde a un dato determinado de cada producto. Estas características de la información, es decir, cuando nosotros la procesamos, nos permite obtener como resultado una serie de informes. Pueden ser listas impresas, pueden ser gráficos como en este caso, que nos permiten observar de una manera global, concreta, concisa, con determinados colores, las diferencias en los resultados de las utilidades de cada uno de estos productos. Observemos que los datos que fueron ingresados luego de procesarse se transforman en información y aquí podemos observar a simple vista cuáles son aquellos productos que tienen mayor utilidad o que me están dando más ganancia en este negocio. Podemos observar simplemente en un vistazo que los mocasines de hombre son aquellos productos que me están dando mayor utilidad en esta empresa. Los datos nosotros los guardamos habitualmente en distintos dispositivos. Uno habitualmente menciona la computadora, su disco rígido o un disco de estado sólido, donde nosotros guardamos en esa memoria principal la información que nosotros necesitamos. Sin embargo, también existen otros dispositivos que vimos anteriormente, como pueden ser los periféricos, memorias que yo puedo introducir, transportar a través de un celular,
pendrives que yo puedo conectar y transportar físicamente en un bolsillo desde una computadora a otra, o también CDs, DVDs o micro SD que también pueden ser compatibles con distintos tipos de dispositivos. Recordamos que la información siempre se guarda en formato binario. Por eso en esta imagen vemos los unos y los ceros. Esto nos lleva a hablar en este momento de lo que se denomina la jerarquía de los datos. Toda la información que nosotros guardamos en un dispositivo informático se guarda en formato binario. Esto lo estoy repasando mentalmente, es algo que vimos ya hace unas clases. La información se guarda en forma de ceros y unos, que es la representación que nosotros tenemos para la información que electrónicamente queda grabada en esos dispositivos. Cuando hablamos de jerarquía de los datos, comenzamos con la jerarquía de menor nivel, que en este caso es el que nosotros llamamos bit. Es la mínima unidad de información que yo puedo guardar en una computadora, con valores ceros o unos, nada más. Pasando al segundo nivel de la jerarquía de los datos, aparece otro componente que hemos visto también a principio de año, es el que nosotros llamamos byte. El byte es un conjunto de 8 bits que combinados, los unos y los ceros, me permiten representar cualquier letra del abecedario, cualquier número decimal del 0 al 9, cualquier carácter especial, cualquier símbolo de matemática y cualquier símbolo especial que yo necesite. Para ello tengo 256 combinaciones distintas que en un byte me permiten representar 256 caracteres distintos. Cuando pasamos al tercer nivel de esta jerarquía, que va aumentando, aparece un nuevo componente que se denomina campo, también se lo denomina elemento, el cual va a estar compuesto por 1 a n cantidad de bytes. Esta cantidad de bytes va a depender del dato que yo quiera almacenar. Es decir, si yo quiero almacenar un número de documento, nosotros sabemos que los documentos están compuestos por 8 números decimales. Es decir, yo necesito 8 bytes para poder guardar un número de documento en un campo. Sin embargo, cuando yo quiero guardar la información de un apellido y nombre, necesito contar con mayor cantidad de bytes. En general, se suele tener campos de una longitud, cantidad de caracteres, de 20, 25, 30 posiciones, bytes o caracteres. Lo mismo ocurre con cualquier otro tipo de dato, un piso donde uno puede vivir, un teléfono, un número de quill, una fecha de nacimiento. Cada uno de ellos son distintos tipos de campos, a los cuales yo les doy un nombre. Ese nombre siempre está asociado al elemento que yo quiero identificar en ese registro. El siguiente nivel, que es el cuarto, es el que nosotros llamamos registro. El registro es un conjunto de 1 a n campos. Acá también estamos hablando de una variable en cantidad. Los campos que yo necesite van a depender de la información que yo tenga o que yo tenga previsto establecer en mi almacenamiento, donde yo lo guarde, en mi computadora, en cualquier tipo de dispositivo. Por ejemplo, acá estamos viendo distintas posibilidades de registro. Algunos pueden ser registros de alumnos, registros de ticket de recital, de boletos de avión, de operarios o de operaciones bancarias. Si yo tomara como ejemplo un ticket de recital, podría estar pensando en qué información necesito resguardar. Por ejemplo, el nombre de la banda, la fecha en la cual se va a hacer ese recital,
el horario. Necesito también saber qué tipo de asiento va a tener ese ticket. Necesito también saber la ubicación dentro del estadio, la numeración. Todos esos campos van a componer un registro de ticket de recital. Si, por ejemplo, pensara en un registro de alumnos, en cambio, tendré que pensar en otro tipo de campos. Este es un ejemplo que también se puede ampliar, pero para el ejercicio que estoy pensando hacia ustedes es que pensemos los datos básicos del alumno: su apellido y nombre, su fecha de nacimiento, documento, su domicilio, que va a estar compuesto por calle, número de puerta, piso, departamento. Acá podríamos agregar la localidad, la provincia e incluso el país. Cada uno de esos elementos yo los llamo campos, y todos ellos conforman un único registro, como en este ejemplo, al que yo llamo registro de alumnos. El siguiente nivel agrupa una cantidad de n registros. Yo puedo estar hablando ahora de lo que se denomina archivo o tabla. Un archivo va a estar compuesto por una n cantidad de registros que cumplen cierta característica. Si yo, por ejemplo, estoy queriendo tener todos los alumnos de un cuarto año de colegio secundario, de una escuela en particular, voy a estar agrupándolos en un archivo. En el ejemplo que muestro aquí, puedo decir que ese archivo se va a llamar cuarto año e identifica a todos los registros de ese curso. Bueno, llegando al último nivel de esta jerarquía de datos, llegamos a lo que nosotros llamamos base de datos. Una base de datos es un conjunto de tablas o archivos que yo necesito agrupar, asociar a determinados hechos, eventos o transacciones. Si yo estaba hablando y estaba armando registros y tablas referidas a alumnos, bien puedo decir que si yo tengo una tabla para los alumnos de primer año, otra para los alumnos de segundo, otra para los alumnos de tercero y así sucesivamente, puedo decir que ese conjunto de tablas pueden conformar la base de datos de una escuela o de un colegio. Si bien nosotros llegamos al último nivel de base de datos, las bases de datos a su vez se relacionan entre sí y también pueden establecer distintos niveles de jerarquía. Pero en este caso la jerarquía tiene que ver con agrupar más cantidad de información. En el ejemplo que estábamos siguiendo, yo había logrado tener una base de datos con todos los alumnos de un colegio. Sin embargo, yo puedo agrupar distintas bases de datos de distintos colegios, por ejemplo, los correspondientes a un distrito, y establecer una base de datos con todos los alumnos del distrito. Puedo seguir haciendo agrupaciones de forma tal de tener todos los distritos de una provincia o también eventualmente todas las provincias del país. Ahí estaríamos hablando de todos los alumnos de una base de datos de todos los alumnos del país. Este gráfico esquemático se resume lo que acabo de explicarles. Partimos desde un bit, que puede ser un valor 0 o 1, pasamos por un byte, que es un carácter, y luego a través de un campo de varios registros, de varios archivos, obtenemos lo que se llama bases de datos. Hoy es muy común y es muy utilizado la información de las bases de datos. No sé si habrán escuchado hablar sobre lo que se llama Big Data. Esto implica obtener información de grandes bases de datos que pueden ser utilizadas con distintos propósitos.
muchas de esas bases de datos se arman con fines publicitarios. Bueno, esto es todo por hoy. Lo que les estoy mostrando aquí es el nombre de algunas aplicaciones que se utilizan para administrar bases de datos. Les agradezco mucho la atención y nos estaremos viendo en otro video próximamente. Muchas gracias.